En Rumania, 1948. En Rumania, en 1948, él estaba caminando hacia la iglesia y fue arrestado. Él desapareció por 14 años. Él soportó mucha tortura, pero nunca negó o renunció a su fe en Jesucristo. Y en medio de este sufrimiento, él encontró el increíble poder del amor de Dios. Después de ser arrestado, pasé encerrado en una celda muy oscura. Fue tanto sufrimiento que hubiera puesto loco a cualquier hombre. Un mártir dijo: hay los que creen en Dios y los que sinceramente creen en Dios. Y tenía que preguntarme si yo creía en Dios. Mi esposa Sabrina fue arrestada. Y mi hijo quedó huérfano. Sabrina pasó los 18 meses en el campamento de trabajo forzoso. ¡Sabina! ¡Sabina! Y en las horas más oscuras, mi única esperanza estaba en la oración. Por supuesto, en la prisión, eso fue prohibido. No importa los golpes, todos los días oré. Yo pedí a Dios las fuerzas para soportar. Y por supuesto, oré por mi familia. Mis pies fueron golpeados tan fuertemente y brutalmente que nunca pude volver a ser el mismo. Yo tenía que soportar todo lo que hacían mis torturadores. Pero el comunismo deja sin sentido a cualquier ser humano. Solamente el amor de Dios podría restaurarles. Orando. Qué estúpido seguir orando. Su esposa está en la cárcel y su hijo huérfano. Consígase una vida. Siga. Y sigue orando todavía a un Dios imaginario.
¿Qué acaso no tienes más que pedir? ¿No tienes algo más para orar? Sí, estoy orando por ti. Dios odia el pecado, pero nunca odia al pecador. Y algunos pueden estar ganados para Cristo. Mas os digo, amad al enemigo y rogad por los que os persigan.